y laberintos. El tema que elegí para este video es la teoría de los paradigmas y modelos de ciencia del físico y epistemólogo Thomas Kuhn, norteamericano, un gran conocedor, un gran estudioso, digamos, de la historia de la ciencia, y que con su teoría publicada por primera vez en forma desarrollada en la estructura de las revoluciones científicas, revolucionó la epistemología, que venía de una etapa signada por el Círculo de Viena o positivismo lógico, y por la epistemología de Karl Popper, ¿no? Y Kuhn un poco sacude este panorama, incorporando a la epistemología elementos que tradicionalmente no estaban ahí, como factores, digamos, del contexto y factores vinculados a aspectos sociales de la ciencia. Vamos a tratar de hacer un breve resumen de su posición, de su teoría, de una forma más o menos siguiendo un poco el orden de las estructuras que va formulando Kuhn, ¿no? Dice Thomas Kuhn que antes de que se constituya una ciencia como tal, y eso puede buscarse en la historia de todas las ciencias, existe una primera etapa que él la denomina justamente precientífica, o a veces le pone otro nombre, una etapa en la que justamente no había, lo que había, digamos, lo que coexistían distintas investigaciones y distintos investigadores más o menos aislados entre sí, y ninguno de los cuales lograba, cada uno hacía sus investigaciones por separado, sin partir de presupuestos ajenos, digamos, y no existía justamente algún ámbito que unifique las posiciones teóricas o el tipo de investigación que se hacía, sino que más bien si había algún avance en algún punto, no era, digamos, generalizado, porque no había algo así justamente como una comunidad científica. En algún momento, de todas las ciencias que hoy al menos están consolidadas, eso se corta, se produce habitualmente la formulación de una teoría que resulta ser muy exitosa. Entonces los distintos investigadores se van sumando digamos, al científico que realizó esto, o al modo de hacer ciencia de ese científico, y se va formando justamente algo así como una comunidad científica, y pasándose a la etapa de ciencia normal, o de ciencia como solemos entenderla, ¿no? Por dar un par de ejemplos de esto, en matemática, por ejemplo, antes de Euclides, digamos, había investigaciones matemáticas, algunas muy buenas, digamos, por ejemplo, hechas por los pitagóricos, o había una matemática en Egipto que posibilitó la construcción de pirámides, había geometría, pero no había nada que unifique todas esas investigaciones aisladas, y con Euclides y sus axiomas y teoremas, la geometría se consolida como una disciplina, ¿no? Entonces la etapa precientífica sería una etapa pre-euclidiana, ¿no? O más recientemente, en la historia, la prehistoria de la química, había un montón de investigaciones empíricas hechas por alquimistas, algunas más esotéricas, otras más empíricas propiamente, y recién, digamos, podríamos decir que con Lavoisier se llega a ese éxito teórico que posibilita el desarrollo de una ciencia normal que tiene una característica muy específica, y ahí entramos con la teoría de los paradigmas de Kuhn, y es que por un lado se forma una comunidad científica, pero esa comunidad científica se forma en torno de un paradigma, lo que Kuhn llama un paradigma, que es una noción que después de Kuhn se utiliza prácticamente en todo. El mismo Kuhn no le gustó demasiado eso, se usa en política, es decir, se usa casi para decir cualquier cosa. ¿Qué es un paradigma? Bueno, Kuhn da muchas definiciones, algunas de las cuales no son del todo, digamos, equivalentes entre sí. Simplemente ahora lo vamos a caracterizar, sin buscar definiciones, como una red organizada de conceptos, teorías, valores y métodos. Es decir, introduce factores, digamos, extracognitivos como los valores, o métodos que dicen un poco qué hay que hacer, que organizan el campo de estudio de una comunidad científica, diciéndole un poco qué tiene que estudiar y cómo tiene que hacerlo, ¿no? Qué métodos o cómo tiene que ver la realidad. Supongamos en el paradigma newtoniano de la mecánica o de la física, por decir un elemento nomás, hay que matematizar la realidad física, ¿no? Es decir, si uno aspira a formular una ley, tiene que hacerlo de una forma cuantitativa, a diferencia del paradigma anterior, digamos, que podríamos situar su origen en Aristóteles, ¿no? Que planteaba Aristóteles una física cualitativa, ¿no? Por decir, una física donde lo pesado atrae lo pesado, lo liviano atrae lo liviano, etc., y no había formulaciones matemáticas, ¿no? De ahí, de Newton en adelante,
hacer física a la Newton, ¿no? Habitualmente el paradigma también a veces definido como un modelo de ciencia en imitación, digamos, de aquel o de aquellos iniciadores de ese paradigma, ¿no? En el caso del de Newton también habría que agregar a Galileo, Copérnico, etc., ¿no? Bueno, entonces en esta etapa de ciencia normal lo que la caracteriza, y eso es un elemento, digamos, extra cognitivo justamente, es el consenso en torno de un paradigma, ¿no? En la idea de Kuhn, dicho sea de paso, no coexiste un paradigma con otro dentro del mismo campo de estudio, sino que hay un único paradigma dominante y hay alguna gente marginal a la comunidad científica que podrá decir otras cosas, pero que no es parte justamente de una comunidad científica ni de una etapa de ciencia normal, ¿no? Y eso algunos le van a criticar, bueno, plantear posiciones alternativas a la de Kuhn en este punto, ¿no? Bueno, entonces en el marco del desarrollo de un paradigma es que se va avanzando y produciendo progreso en el conocimiento, se avanza, digamos, en el estudio empírico de las distintas disciplinas, y en su desarrollo van surgiendo ciertas anomalías, es decir, un conjunto de situaciones, digamos, que no pueden ser, o bien, por ejemplo, suceden fenómenos que no pueden ser explicados dentro del paradigma, o hay expectativas del paradigma que no se cumplen, que va pasando el tiempo y no se cumplen, o predicciones no exitosas, es decir, cualquier inconveniente que puede ir surgiendo dentro del paradigma y que en su digamos, estas primeras anomalías, en sus primeros tiempos, digamos, en general, no se les presta atención, o se las minimiza, o se las pretende solucionar de una forma no del todo adecuada, etcétera, ¿no? Pero si llega un momento, como habitualmente pasa, que se van suscitando cada vez más anomalías y la tarea cotidiana del científico ya está más bien vinculada a tapar baches, por decirlo así, que producir conocimiento, se produce una crisis de confianza del paradigma que se llama propiamente en Kuhn crisis paradigmática o crisis del paradigma, ¿no? Donde se produce una situación más o menos análoga a la primera, a la etapa precientífica, es decir, donde de alguna manera se quiebra la confianza en el paradigma y tras eso se quiebra la comunidad científica como tal, y se van produciendo investigaciones sueltas, gente que quiere, que propone nuevas ideas, otras distintas entre sí a su vez, otros más conservadores que tratan de salvar el paradigma, es decir, se va produciendo una situación, digamos, de crisis de confianza y que no, habitualmente que no llega a buen puerto dentro del mismo paradigma, ¿no? Adviértase, dicho sea de paso, el lenguaje más bien político con que Kuhn describe todo este proceso, digamos, de la estructura de la revolución científica, hablar de revoluciones, de crisis de confianza, etcétera, ¿no? Un ejemplo, no de crisis paradigmática, pero sí de una anomalía, digamos, por un poquito atrás, por ejemplo, podría ser dentro de las expectativas no cumplidas de la teoría de la evolución de las especies de Darwin en biología, que es un paradigma a su vez, la expectativa de que iba a aparecer, en algún momento se iba a encontrar algo así como un eslabón perdido entre digamos, los primeros homínidos y los monos de los cuales habrían surgido esos primeros homínidos, ¿no? Nunca se encontró algo tan cercano, es más, hubo un encuentro que fue fruto de un fraude, digamos, no un fraude de los científicos, sino en la que incurrieron, el hombre de Piltdown, pero finalmente se buscó una solución diferente a creer que iba a haber efectivamente un eslabón perdido, pero fue efectivamente una anomalía en su momento, o dentro de la física de Newton, la órbita de Urano habitualmente no coincidía con las predicciones, lo cual también suscitó un descubrimiento finalmente muy importante, y así van surgiendo estas anomalías, ¿no? Que son parte de algún punto de la cotidianidad de una ciencia normal, pero que cuando se agudizan, como decía, llevan a una crisis paradigmática y a una pérdida, digamos, una pérdida de esa confianza y una aparición del disenso. Finalmente, y de forma ideal, surge un nuevo éxito teórico, una nueva teoría, por ejemplo, surge para reemplazar a la anterior, lo cual, digamos, esta etapa se llama revolución científica, el nombre un poco la que le da nombre al libro famoso de Kuhn, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, y finalmente tras eso aparece una nueva ciencia, los científicos del paradigma anterior y los nuevos se convierten en ese nuevo paradigma, digamos, y surge una nueva etapa de ciencia normal, ¿no? Por dar un ejemplo de esto, podríamos decir en física, que es un poco complicado justo, pero el paradigma, digamos, aristotélico, el paradigma
newtoniano y después el paradigma einsteiniano, aunque en otras ramas de la física, como ustedes saben, no hay una teoría unificada y también hay otros, digamos, teorías que coexisten, como la mecánica cuántica junto con la de Einstein, ¿no? Dos elementos que quiero remarcar especialmente que han hecho importante la obra de Kuhn, uno de ellos es la cuestión de la afirmación de la inconmensurabilidad entre paradigmas. Es decir, la idea de que un paradigma de alguna manera es una forma de ver el mundo, y cuando un investigador adhiere a un paradigma, ya solo puede ver el mundo desde su ámbito, digamos, como el mundo físico, desde esa perspectiva, y no puede verlo desde otro paradigma, ¿no? Es decir, que los paradigmas no son comparables entre sí, o no puede traducirse del lenguaje de un paradigma al lenguaje de otro, porque los términos teóricos son distintos, porque la experiencia no puede ser un árbitro, como frente a lo que decían algunos positivistas, por ejemplo, o en cierta medida Popper, aunque más no exactamente, que la experiencia de alguna manera podría mostrar que un paradigma es mejor que otro, etc. Y para Kuhn, y más en algunos que han profundizado en esa línea, la experiencia no puede ser una forma de regular qué paradigma es mejor que otro, ¿no? Se supone que los nuevos paradigmas sí, digamos, solucionan lo mismo que el paradigma anterior, y solucionan las anomalías del paradigma anterior, con lo cual en algún punto son como más explicativos, pero de ahí a pensar que han llegado, son más verdaderos o se acercan más a la verdad del mundo mismo, al menos Kuhn no defiende esa idea, ¿no? Defiende la inconmensurabilidad, ¿no? Ha sido por otro lado muy cuestionado por esto, y él mismo llegó a matizar estas afirmaciones más adelante en su vida, ¿no? Y bueno, después la última cuestión que quería tratar muy brevemente, la cuestión del progreso de la ciencia vinculada a la anterior. Lo anterior a su vez da lugar a interpretaciones un poco más relativistas de Kuhn, y algunas que coexisten con las interpretaciones menos relativistas, ¿no? Entre las menos relativistas, la idea de que efectivamente de alguna manera cada paradigma soluciona más cosas que el anterior, ¿no? Y por otro lado, en la idea del progreso es como que no es tan obvio la afirmación del progreso entre paradigmas, por estas razones que venimos diciendo. No sabemos si nos acercamos más a cómo es el mundo realmente o no, pero por otro lado sí habla de progreso dentro de un paradigma, es decir, de que dentro de un paradigma se va incrementando el conocimiento, incrementando, podríamos decir en algunos casos, la tecnología, y sofisticando el paradigma, tratando cada vez más detalles, etc., ¿no? En cambio es más discutible la cuestión entre paradigmas, y es uno de los puntos en que se discute la posición de Kuhn entre los que están de un lado y del otro. Bueno, muchas gracias por ver este video. Nos encontramos entonces en una próxima ocasión. Si pueden dejar comentarios o compartir este video, les agradecería. Hasta la próxima.